eh, como alternativas de optimización de recursos en sistemas productivos. Entonces, comentarles que el proceso de la red Biocol es un proceso maravilloso, que ya llevamos 8 años en este proceso, donde confluyen varias organizaciones sociales de Colombia, y todas estas organizaciones sociales muy comprometidas directamente con el ambiente nuestro, con el manejo de la biomasa, pero también con el manejo social integral dentro de los procesos. Tenemos personas excelentes, excesivamente valiosas dentro de estos procesos, y estamos creciendo cada día. Eh, y pues esperamos poder llegar con impactos positivos a las comunidades que requieren de estas iniciativas que se están manejando desde estos conversatorios. De ahí que pues demos inicio la presentación con nuestra hermosa Marta Lucía Santa, quien es productora agropecuaria de la Granja Integral Agroecológica La Pelusa, en Puerto Gaitán. Esta mujer maravillosa tiene unos procesos muy interesantes dentro de su finca, y todo lo ha manejado directamente con el acompañamiento de un grupo de personas que le han apostado a estas propuestas agroecológicas. Entonces, Marta, pues te damos la bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Empezó a llover, además, para que valga la pena el tema. Yo pensaría que todo lo que concierne y todo lo que corresponde a saber uno, hablar del agua, que es un elemento vital para todos. Simplemente los voy a poner un poquito en contexto de lo que ha sido esta experiencia para nosotros en La Pelusa. Estamos ubicados en la altillanora colombiana, estamos a 149 metros sobre el nivel del mar, con unos picos de lluvias y de verano bastante marcados. Entonces, para nosotros, cuando llegamos acá, y que ahí pueden ir mirando el suelo en el 2008, Martica, pues muy querida, nos está colocando las diapositivas. Y hemos hecho como todo el recorrido que puede hacer cualquier campesino inocente tratando de superar sus inconvenientes, no solo de producción, sino de cómo logramos que no solo que esto solo sea productivo, sino que se mantenga, que cada verano no volvamos a empezar de cero, que nos pierden los pastos, que la producción de hortalizas o lo que quiera que quisiéramos intentar, teníamos grandes dificultades. Es un suelo. Discúlpame un minutico, Martica, te interrumpo. Les vamos a pedir a todos los que estamos escuchando que cerremos nuestros micrófonos para que la persona que esté hablando no tenga inconvenientes de interferencia y todos podamos escuchar muy bien. La persona que tiene el anfitrionaje puede ir cerrando micrófonos si algunos por accidente los tienen abiertos, y así le ayudamos a Martica Santa y a todos los conversadores. Disculpa, Martica, continúa, qué pena. Muchas gracias. Entonces, cuando empezamos todo el proceso de conocimiento de acá de la finca, esencialmente, era primero saber dónde estábamos, qué era lo que teníamos que hacer, cómo podíamos nosotros, con lo que íbamos conociendo, lograr que los sistemas de producción fuesen sostenibles, que la apuesta que estábamos haciendo de vida, de quedarnos viviendo acá y de vivir de lo que estábamos trabajando, pues fuera realmente una realidad. Entonces, lo primero es, ¿qué vamos a hacer? Esencial, saber dónde estamos parados, conocer el tipo de suelo que teníamos al frente, empezar a mirar, allí nace la estación pluviométrica en la granja, la tenemos desde hace ya casi 12 años, donde medimos lluvias días, semana, meses, años, y vamos tratando de con esa información ir tomando decisiones.
Todo esto que yo les estoy contando acá es como un recordar los pasos para nosotros llegar a tomar las decisiones que hoy en día tenemos que considerar para el fortalecimiento de lo que hoy en día es la pelusa. Entonces, enfrentarnos a todas, empezamos a estudiar, a investigar, a mirar cómo lo hacían otros campesinos, a mirar cómo lo hacía la gente desde lo académico, a mirar los muy técnicos y muy preparados en el tema de conservación de aguas. Aparecen una cantidad de cosas, hasta recoger el agua lluvia en un tanque, hasta mover en picos de verano las mangueras solitos para que no se perdiera lo que se estaba haciendo. Entonces, ha sido una experiencia retadora, ha sido una experiencia que nos ha permitido lo esencial en cualquier decisión que uno pueda llegar a tomar respecto al suelo, y es conocerlo. Si yo no conozco dónde estoy parada, si yo no conozco el suelo que tengo para todo lo que intento hacer, va a ser muy difícil que cualquier decisión que se tome nos lleve a a que sea exitosa la decisión y a que podamos realmente lograr lo que esperábamos en ese momento. Entonces ha sido un camino bastante largo, bastante de prueba y error, de tener unos veranos que nos dejaban la finca otra vez en cero y volver a empezar, no desistir, tener un plan de vida claro es fundamental. Si ustedes ven esta presentación, se inicia con un plano de la granja. Es importante para cualquier campesino, para cualquier persona que intente tomar decisiones en su vida, lo más planearlo. Si uno no lo planea, es muy difícil de lograr. Entonces, toda esta introducción es porque sabemos que hay expertos como Cristian, expertos como Carlos, que se unta de naturaleza y aprende cada día todas las cosas que el suelo tiene que decirnos. Y en este mundo campesino en el que nos movemos, donde el reto hoy en día con lo que estamos enfrentando es gigantesco. O sea, nosotros nos estamos enfrentando de manera universal a ser los proveedores de la alimentación del mundo. Para eso tenemos que tener unos suelos que sí representen una solución. Y en eso es lo que hemos estado haciendo la construcción en estos 12 años. No sé, Martica, si hay alguien que quiera preguntar algo hacer este momento. Marta, excelente. Hombre, agradecerte sinceramente que nos des esa descripción de conocimiento de territorio, del territorio preciso donde estamos. Es muy importante tener eso en cuenta porque a partir de ahí es que identificamos definitivamente lo que hay lo que debemos hacer para mejorar condiciones, porque siempre estamos en aras de mejorar todo lo que, pues las condiciones ambientales que tenemos en el espacio para vivir mejor. Eso es definitivo. Las preguntas las vamos a manejar al final de las 3 presentaciones, de manera que las personas que tengan preguntas, por favor, váyanlas escribiendo y ya saben a quién dirigirlas. Si tú todavía tienes, Marta, para continuar con la presentación, ¿cierto? ¿O ya terminaste tu presentación? Pues a ver, lo que pasa es que ese tema de la siembra de tierra y agua, Dale. hay unas consideraciones bastante técnicas, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que en todo el tema holístico que significa trabajar con el agua, hay que tener muy en cuenta esa parte de la familia, la parte humana, es el compromiso que hay con este mismo territorio para poder uno decirle a alguien, venga, siéntese y escúcheme de qué se trata sembrar agua, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Este es un aprendizaje continuo. Entonces, a veces uno se queda cortico en las palabras que tiene que decir para poder llevar a las personas a que este tema sea algo vital para lo que estamos haciendo, sobre todo en esta parte del país, donde la dificultad pues es marcada porque no logramos en una primera instancia decir
bueno, yo sembré esta cosecha y ya sé y me programo y sé que voy a tener los resultados. Generalmente no se daban. Entonces, por eso es tan importante que cuando uno se está metiendo en un tema como estos, quede muy claro que es fundamental planearlo, fundamental ser dónde es que está esencialmente. Saber nosotros, mi papel en esta familia, en mi papel en este contexto es prácticamente, yo voy y comercializo lo que produzco, pero resulta que si yo tengo la dificultad de que tengo el cliente, pero ya no tengo el producto porque el clima me dio tan duro que ya no pude. Entonces, mire que en conjunto es una problemática que nos afecta a todos. De ahí el que todos tengamos que saber cada una de las partes que tiene esa misma producción para que sepamos realmente cuál es la solución. Y cada producto que sale de la granja tiene historia. Y esa historia tiene que ver con todo el proceso anterior al que nos he llevado hoy en día a decir, mire, este producto tiene este precio y este precio, muchas veces la gente, y uno no puede decirle a las personas, no, pues, o alegarles que me van a pedir un descuento, lo que sea, no. Yo pensaría que es que la gente debe conocer un poquito la historia. La parte técnica hay que manejarla, hay que entenderla, hay que conocerla, pero la historia atrás de todas estas cosas es la virtud que tiene el desarrollo de cada uno de los procesos que estamos viviendo hoy en día los campesinos. Hay un conocimiento gigantesco en el campo y nos tenemos que apoyar muchísimo. Por ejemplo, ahorita con la red Biocol que hemos tenido la posibilidad de encontrar esas historias, de ese intercambio de experiencias, de esa fortaleza que se tiene por lo menos en las personas que tienen todo el conocimiento, pero que no lo exponen, no lo sacan. Uno tampoco pregunta. Entonces es supremamente importante mirar que cada persona que pueda hacer un aporte, hombre, que hay atrás de todo eso. Y nosotros pues nos hemos dado a la tarea, yo sé que en la red Biocol siempre hemos estado como apuntando al tema de las energías alternativas y no hay nada más alternativo que cosechar el agua que nos genere a nosotros realmente unos resultados económicos, unos resultados sociales en salud y toda la prosperidad que se pueda tener en una granja a partir de ese ejercicio tan valioso como es poder sostener el agua en nuestro propio territorio. O sea, cada uno de nosotros es un embalse pequeño que multiplicado, pues imagínate cómo se pondría todo. Vuelvo y me quedo calladita. Excelente experiencia. Sí, entonces, Marta. Martica, pues, aló. Sí, te escuchamos, dime. Hola. Bueno, entonces, pues era como hacer una introducción al tema que nos ocupa con la pelusa, darles las gracias porque nos han permitido ir contando estas historias que tenemos acá, ir mostrando los resultados que pues están siendo evidentes. Aprendimos también nosotros acá que la gente aprende más fácil haciendo las cosas que si uno se las cuenta y las escribe, si no las hace, no las aprende. Es un ejercicio que lo hemos sentido en carne propia y ha sido lo que nos ha fortalecido. Poder decir, esto yo lo investigué, pero lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo y sí me dio el resultado que yo esperaba o no me dio. Porque también no lograrlo es un resultado y es un hallazgo que vale la pena mirar. ¿Sí? Entonces, este tema de agua y tierra es una constante investigación, es un constante trabajo de observación. Si yo logro leer lo que el suelo me dice, cómo está, para dónde va el agua, qué es lo que yo tengo que hacer, realmente yo puedo tener unos buenos resultados. Okay. Sí, así es, Martica. Martica. Agradecerte muchísimo lo bonito de esa experiencia, lo enriquecedor y el compromiso, porque definitivamente hay que estar supremamente comprometido para avanzar en estos procesos sociocomunitarios y agroecológicos
tan difícil en cualquier parte de nuestro sistema. Gracias, Marta. Me gustaría mucho darle el espacio a una canción que tiene preparada nuestra querida Marta Lisi, antes de darle la palabra al compañero Carlos Almanza. Entonces, Marta Lisi, regálenos esa canción tan hermosa que usted tiene preparada para nosotros. Bueno, ahí va con mucho cariño, es el mensaje de Marta Santa para todos. En aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tocó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, bajar de monte se emboló. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, eso era el abrebocas. Bueno, eso es un recordatorio para el tema de los recursos agua y suelo que hoy nos convocan. Bueno, sigan entonces. Quisiéramos dar la bienvenida ahora, Livia, ¿verdad? A Carlos. Vamos a presentar a nuestro siguiente conversador, que también nos cuenta de la experiencia de este sistema de recolección y de cosecha de agua y tierra, también trabajando de la mano con Marta Santa. Tenemos a Carlos Almanza. Carlos se presenta también como un campesino. Puedes colocarnos, por favor, nos regala la presentación de los conversadores por acá, Livia. Martica Lisi, por favor, la presentación de los conversadores, gracias. Carlos se autodenomina un campesino por vocación y convicción. Creo que en esa misma dinámica también nos encontramos muchos, ¿no? Comprometido con el desarrollo de la producción orgánica, productor agropecuario. Bueno, La Pelusa, para los que no saben, es una granja integral agropecuaria que queda ubicada en Puerto Gaitán. Entonces, Carlos, pues sin más preámbulos, agradeciéndote por estar aquí, por acompañarnos, y pues queda con la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por la participación, por conectarse, y esperamos que sea del agrado de todos y todas el conversatorio de hoy. Para nosotros es importante varias frases y varias palabras. Lo primero, el ser holístico. Ser holístico es ser todo. Es tener en cuenta la familia, la persona, la naturaleza, la observación, el suelo, los microorganismos que son vida, las plantas, los animales y todo lo que nos genera nuestro entorno. Eso es ser holístico. Sin esta palabra sería muy difícil poder comenzar a hacer trabajo agroecológico para el mejoramiento de los suelos, el mejoramiento de vida, el bienestar de todos nosotros. Para trabajar con la naturaleza, primero hay que observarla. Y los tiempos de la naturaleza son los tiempos de nosotros. Cada uno se toma su tiempo. Para nosotros que vivimos tan acelerados y este mundo nos ha llevado a vivir a las carreras, es un tiempo determinado por segundos, minutos, horas, meses, años. La naturaleza tiene un tiempo que lleva evolucionando de años y les ha hecho todos sus procesos. Muy bien. ¿Qué pasó? Y ahí comenzó el problema.
se cortaron los ciclos de la naturaleza, que estaba por encima del bien y del mal, y ese es el problema. Pensamos por encima y no tener en cuenta nuestro entorno. Vieron todos los ciclos, por eso comenzó a haber erosión, inundaciones, sequías, y en este momento la naturaleza simplemente hace su retorno y va haciendo su regeneración sin la mano del hombre. ¿Qué pasa? Lo primero cuando llegamos a una zona como esta, que Marta ya les hizo la introducción, es mirar y pensar que todo lo que sembramos crece, que todo lo que crece se multiplica, y que todo lo que multiplica, eso es un gran error, porque no siempre se logra. En ocasiones fallamos y cometemos muchos errores, porque pensamos que nuestra decisión es la decisión apropiada. Cuando cortamos los ciclos de la naturaleza, comenzamos a tener grandes problemas. Los suelos comienzan a tener poca fertilidad y sin ellos es imposible hacer una agricultura sostenible y un mejoramiento del entorno. ¿Qué es la cosecha de tierra y agua? La cosecha de tierra y agua, de agua y tierra, es un sistema de recarga de agua en los suelos, no solo para la temporada seca, también para mejorar los suelos y comenzar el ciclo de remineralización, humificación de materia orgánica y biodiversidad en la biota del suelo, lo que lleva a un buen desarrollo de los cultivos y pasturas con la infiltración y la captura de carbono, aprovechando la fotosíntesis por el medio de la energía solar. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente comenzamos a observar. Y observarlo, también observamos la naturaleza y como les comentaba doña Marta ahora, observamos todo el ciclo de lluvias que ha habido durante mucho tiempo. Y decíamos, hombre, pero ¿por qué si nos caen 2.600 milímetros de agua, que eso es una cantidad de agua gigantísima, por qué tenemos veranos tan secos? El suelo está desconfigurado, se perdió la infiltración. Comenzar y averiguar, porque definitivamente no ven lo que se debe estudiar. Como norma general, puede estar en el campo, primero, en el campo. Lo segundo es saber, no todos los ellos, personas sabias han estudiado mucho, han observado y han sacado ciertas leyes para mejorar el entorno. Eso es importante, encontrar quién tiene la información. Lo tercero que vemos nosotros es que hay que hacer, todos los días hay que hacer y aprovechar el conocimiento que tenemos o el que conseguimos. Y lo cuarto, muy importante también, es tener con qué hacerlo. Que no necesita mucho, se necesita la voluntad para poderlo hacer. A raíz de este programa que nos presentando en verano, sobre todo en marzo, febrero y marzo, abril, que son los meses perdido, vamos a hacer sacar propuestas para almacenar el que le comentaba, les decía, en una poceta, hacemos un Huawei, hacemos piscinas grandes y nos dimos cuenta por algún amigo que nos comentó que había unos diseños y habían unos principios en la agroecología que se llamaba cosecha de agua y tierra. ¿Quién inventó esto? Un australiano, Matthew Aljomaih, un ingeniero que comenzó a recolectar el agua por medio de estudios topográficos y de conocimiento del entorno y comenzó a observar que cuando se captura el agua por medio de zanjas, los suelos comienzan inmediatamente a reverdecer y se crea nuevamente el milagro de la vida. Cuando hay agua, hay oxígeno y regeneración por medio de la energía solar, inmediatamente todo se dispara. ¿Por qué? Porque se hace el control de las aguas ya no van a correr, las aguas se depositan en unas zanjas, estas infiltran
y mejoran el subsuelo. Van a comenzar a trabajar por debajo. Cuando comenzamos a trabajar por debajo, ayudándole con un arado especial que ustedes lo han visto por ahí en una de las fotos, es un arado especial que se llama el arado Yeomans. Este lo que hace es romper el suelo de una manera muy práctica, sin necesidad de voltearlo. Por cuando los suelos se voltean, se oxidan de tal manera que se pierde la poca fertilidad que hay. Lo que hace es comenzar a respirar el suelo por medio de la infiltración del agua. En las puntas tiene unas espadas. Estas espadas rompen por debajo y hacen unos depósitos de agua, lo que ayuda a que el agua inmediatamente caiga, se infiltre y no escurra ni corra por la superficie, lavando y erosionando lo poco que hay. Toda la materia orgánica, todos los limos y todo lo que hay anterior a la zanja se deposita inmediatamente en las zanjas. Tenemos agua, tenemos oxígeno, tenemos energía solar, inmediatamente se hace el proceso de la vida y los suelos comienzan a mejorar por medio de la fotosíntesis. También comentaba doña Marta que el suelo es un gran panel solar cuando está cubierto, sobre todo por gramíneas, hacen un trabajo espectacular de fotosíntesis, los cuales convierten la energía física en energía química. Esto conlleva a que haya una gran cantidad de azúcar en el suelo, las raíces se activen y toda la biota del suelo emerja. Ese es el proceso de la cosecha de agua. Es algo muy sencillo, pero cuando se observa y se hacen ciertos cambios para ayudarle a la naturaleza. ¿Qué más se requiere? Comenzar a sembrar barreras de árboles, porque son necesarias. ¿Qué hacemos nosotros? Donde hicimos las zanjas, que hay zanjas de recolección que llevan el agua a todos los potreros y a toda la zona que se necesita para evitar que el agua escurra libre, se hacen unas zanjas de recolección, llegan a unas zanjas de infiltración y van creando algo muy importante, que es líneas de flujo. Generalmente las líneas de flujo, como lo pueden observar en todos los valles, los ríos, todas de flujo, hay grandes zonas, no solamente árboles, comida y banquer, todos los días. Estamos haciendo y están dando las de las zanjas donde viendo que el agua se infiltre libremente. Cuando comenzamos a trabajar, permíteme, no sé, los animales que nos acompañan. Cuando comenzamos, que si los suelos reverdecen las plantas y hay una de carbono y las suelos ya varios, no sé, tenemos comienza a aumentar. Un momento, Carlos, qué pena contigo. Fortalecerse. Carlos. ¿Sí? Es que se está escuchando recortado. ¿Puedes ubicar mejor el teléfono? Se está escuchando muy recortado. Vamos a pedir también a los participantes si nos pueden apagar las camaritas. También le ayudamos un poco a la señal, ya que ya en donde se encuentran Carlos y Marta también a veces la señal es un poco intermitente. Apagando las cámaras les ayudamos mucho. Muchas gracias. Continúa, Carlos, qué pena. Entonces, estaba diciendo que la salud del suelo inmediatamente se mejora. Tenemos varios elementos que ya entran a participar. El agua, por los canales de infiltración y por la cincelada. Hay penetración inmediata, el agua no escurre por encima, no hay erosión. El aire está entrando por la cincelada. La captura de carbono y se presenta por el proceso de fotosíntesis. Entonces, la materia orgánica incrementa en el suelo
a niveles exorbitantes, los cuales uno no alcanza a imaginar, pero los suelos inmediatamente responden y los suelos comienzan a ser fértiles sin necesidad de ayuda. Hay una manera, ahora no podemos con suelos con abonos solubles, no los contaminamos. Cero, absolutamente el suelo no lo necesita. Tampoco zonas hemos notado que tampoco utilizamos cal. La cal es una llamarada de momento que mejora el pH, mejora los suelos porque encapsula materia orgánica. Entonces el suelo solamente haciendo su proceso de trabajo y se va regenerando solo. Necesitamos es que el suelo esté completamente cubierto. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, muy bien, gracias. Bueno, el campesino o campesina debe considerar que su suelo es un ente vivo, que lo mime. Nosotros vendemos externas tales como arados o como abonos solubles. Estos son el desgaste y el acabose del suelo y la naturaleza. Por eso es importante que todos pensemos que con lo que tenemos lo podemos lograr. Y el diseño hidráulico es muy fácil. Solamente es pensar cómo llevamos el agua a todos los puntos de la finca. Acá en esta zona que es completamente llana, es muy fácil. Solamente hacemos unas zanjas laterales, que son las zanjas de conducción. Miramos cómo nos entra el agua, que lo llamamos punto clave. Entramos el agua a la finca, que es donde mayor se recoge agua. Tenemos una zona un poquitico elevada en la parte alta de la finca. Agua la recogemos y la entramos y la comenzamos a recorrer por toda la finca. Inicialmente el agua se empozaba porque no tenía la irrigación producto de la cincelada y comenzaba a escurrir por encima. Esto ocasiona dos cosas graves, la erosión y ocasiona compactación. Ya el agua toda se infiltra rápidamente, después de 40 a 50 milímetros, el agua demora máximo 2 horas para infiltrarse y estamos solucionando un problema delicado que teníamos. El ciclo del agua volvió a manejarse dentro de la finca y hacemos que el agua entre, corra por debajo y llegue hacia las partes bajas, pero haya un gran almacenamiento del agua en la finca. En zonas de laderas, ¿qué debemos mirar? ¿Dónde corre el agua? Formando un arroyo. En ese punto habría que hacer un aljibe y desde ese se va a llevar a través de canales, atravesando toda la loma, permitiendo que el agua no escurra, que se encauce, encauzándole, llevándola por todas las curvas de nivel, con zanjas hechas a pala, se puede evitar la escorrentía fuerte, se puede evitar la erosión y la fertilidad de los suelos inmediatamente aumenta. Por favor, si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta. Muchas gracias, Carlos. Continúa, Livia, ¿sí? Hay una pregunta importante y es, ustedes hablaron de toma de decisiones. Entonces, acá nos preguntan qué costo tiene la implementación de esta tecnología, que cuando uno toma esa decisión, qué viabilidad tiene, porque pues todos estamos como atentos al ejercicio de costos también. Entonces, esa es una de las preguntas que nos hacen. Bueno, los costos no son elevados. ¿Qué se requiere? Inicialmente, pues si es una zona llana, si es una finca muy grande, se requiere el trabajo de un tractor que cincele el suelo, siguiendo la línea de nivel. No puede uno hacer un trabajo distinto a las líneas de nivel. Siempre la cincelada debe ser paralela a las líneas de nivel. ¿Qué más se debe hacer? El costo por hectárea en esta zona plana es de 100.000 pesos por hectárea. ¿Qué más se debe hacer? Se deben hacer zanjas. Como esto tiene una pendiente,
máximo el 1%, se hacen unas zanjas. Las zanjas las puede hacer uno con un zanjador y eso no es costoso. O si no, se hacen a mano con una pala y se van haciendo las zanjas transversales a la pendiente. De manera que cuando el agua llegue a ese punto, se empose y se infiltre. En una pendiente o en una parcela pequeña, las zanjas se deben hacer a mano. Entonces son los jornales y la capacidad de trabajo que tenga cada propietario o propietaria de poder hacer las zanjas. Es mirar por dónde escurre el agua, inmediatamente en ese punto hacer una zanja y llevarla con curva de nivel. Se puede hacer un nivel de mano o un nivel de manguera, de manera que siempre mantenga el mismo nivel y el agua pase de un lado al otro lado de la pendiente o de la loma o de la vertiente. Que en esas zonas de ladera, pues meter maquinaria es difícil. Si hay un buey, se puede hacer una punta, es un arado simplemente, y se hacen las líneas de arado con el buey. Entonces, no es costoso implementar un sistema de estos. Depende del área y de la pendiente que tenga la región. Listo, muchas gracias, don Carlos. Emilce tiene Excelente. otra pregunta del chat. Dijimos que íbamos a manejar las preguntas al final de las 3 presentaciones. Ah, bueno, listo. Sí, señores. ¿De acuerdo? Se me cayó el internet a mí también acá y ya retomé. Carlos, muchas gracias. Pues es un maravilloso trabajo que ustedes están haciendo. Este tema de que tú hablas de alimentar el suelo, la comida del suelo, el consentir el suelo. Tú me recuerdas mucho a nuestros mayores. Aquí nosotros dentro del territorio indígena es eso, amar y consentir la tierra. Entonces es muy importante ese trabajo que se está haciendo de parte de ustedes, esa conciencia tan bonita. Y no solo la conciencia, sino el hacer, definitivamente muy importante dentro de todos los procesos de recuperación de vida, porque definitivamente pues somos parte de la naturaleza. Nosotros no, la naturaleza y el planeta Tierra no nos necesita a nosotros para vivir, pero nosotros sí la necesitamos a ella, y si no la consentimos, no la cuidamos, pues definitivamente no vamos a tener un resultado tan maravilloso como el que ustedes tienen con ese esfuerzo, con ese arduo trabajo dentro de los procesos. Yo sí quisiera mucho agradecerte ese espacio y pues compañera presentadora Emilce, si tú quieres continuamos con nuestro siguiente presentador. Claro que sí, mi Livia, muchas gracias. Emilce. ¿Alguien está pidiendo Perdón, la Carlos palabra? está hablando. Qué pena, Carlos está hablando. Un momento, por favor, Claro Emilce. que sí, señor, claro que sí, Carlos. Bueno, hay una cosa como para terminar y seguir con la primera presentación. Es importante lo siguiente: yo puedo hacer la cosecha de agua, puedo mejorar mis suelos, pero si no tengo nuevamente la palabra holística sale a florecer, la conciencia de hacer una agricultura sana, agroecológica, utilizando abonos verdes, se me pierde la cosecha de agua. Lo mismo cuando tengo pastoreo, cuando tengo animales, llame los pollos, ovejos, carneros, cabras o ganado bovino. Si no hago una ganadería regenerativa, tampoco funciona, porque las cosas no son mágicas y la naturaleza tiene un ciclo y el suelo tiene una forma de vida. Cuando yo hago ganadería extensiva, estoy acabando los suelos. ¿Por qué? Porque acabo con el pasto. Si acabo con el pasto, no hay la regeneración propia de la energía solar hacia el suelo. Entonces tengo que hacer una ganadería regenerativa. Ese es el proceso. Entonces tiene que ser todo. No solamente es la palabra holística, fluye nuevamente. Es la familia, el suelo, la cubierta del suelo, el alimento para nosotros, el alimento para los animales. Entonces es un todo.
porque sin uno no funciona lo otro, y sin lo otro, lo primero se pierde. Eso era el complemento que quería decirles. Muchas gracias, Sí, Carlos. Carlos. De todas maneras, por el chat estamos invitando a que nos dejen sus preguntas y al final, cuando abramos el micrófono a todas las personas, es una manera de decir, es decir, abrimos el micrófono para preguntas o el espacio para preguntas. Marta, Carlos y Cristian nos van a ayudar también a despejar esas inquietudes que nos quedan. Entonces, no nos preocupemos, vamos escribiendo en el chat las preguntas. Y por ahora vamos a presentar a nuestro próximo conversador, Cristian Hernández Gamboa. Es ingeniero en agroecología, doctor en ciencias del suelo. En este momento se encuentra viviendo en Río Grande do Sul, en la ciudad de Puerto Alegre, que es la capital de este estado. Y pues en este momento nos viene experiencia, también investiga en indicadores de calidad de suelo, dinámica del agua en el suelo y el concepto de seguridad hídrica. Entonces, pues bienvenido Cristian, y pues te dejo con la palabra para que nos cuentes tu experiencia. Hola, buenas tardes o noches allá. Aquí ya son casi las 8 de la noche. Para mí es un honor realmente estar hoy haciendo parte de esta red maravillosa, de las cosas, en medio de tanta cosa difícil que ha pasado en estos tiempos, pues creo que el hecho de que las redes sociales y todo este tipo de tecnologías nos permiten hoy este tipo de encuentros. Yo nunca me había imaginado estar hoy compartiendo con tantas personas al mismo tiempo y sobre todo hablando de temas que se conectan, de temas en los que todos estamos tan sintonizados. Y yo escuchaba la presentación de Marta y de Carlos y decía, caramba, pero es que es exactamente lo mismo que yo voy a hablar. Y mira dónde yo estoy. Yo estoy aquí a miles de kilómetros, pero estamos conectados un poco con ese pensamiento. Entonces, agradecer a la red justamente por estos espacios que conectan personas, que conectan sentimientos, que conectan saberes. Yo me defino también como un campesino porque soy campesino. Yo nací en el Playón, allá en Santander, y viví hasta los 14 años y después me fui a vivir a Charta y allá conocí mucho más esa pasión por el campesino. Y en fin, fue justamente estando allá en el campo, con la tierra, con las vacas, con el bosque, donde surge esa necesidad de venir a entender un poquito más qué es lo que está pasando, ¿sí? Y así como dice Carlos y como dice Marta, el acceso al conocimiento se basa a partir de la observación. Pues yo me vine para acá, para estas tierras lejanas acá de Brasil que me han acogido y me han enseñado también a cómo observar. Entonces, justamente agradecerles a todos los que están presentes hoy. Y bueno, decirles que esta presentación pues es una presentación. Disculpa, Cristian, disculpa, ¿sí? Te interrumpo un minuto. ¿Podemos cerrar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Decirles que esta es una presentación que recoge mucho del sentimiento de Carlos y de Marta. Como te digo, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para hablar del tema, ¿sí? Y voy a tratar entonces de comentar un poco aquello que yo entiendo por suelo y aquello que yo entiendo por esa relación que existe entre el suelo y el agua, ¿sí? Entonces, agradecer nuevamente por la oportunidad y bueno, entonces yo quiero partir un poco del tema de comenzar a pensar, pero ¿cuánta agua es la que tenemos en la tierra y qué tanta agua es la que nosotros tenemos acceso a esa agua? ¿Qué tanta agua realmente podemos acceder? Y entonces cuando uno empieza a mirar los datos, pues uno se queda aterrado, porque lo primero que uno entiende es que más del 97.5% del agua que hay en el planeta Tierra es salada, ¿sí? Y solamente nos queda un 2.5% de agua dulce. Entonces, como si yo tuviera 10 manzanas y de esas 10 manzanas, 9 manzanas y media
las descarto y me quedo solamente con esa mitad de manzana, pero no es ni siquiera la mitad, es la mitad de esa manzana. O sea, después de tener 10 manzanas, solo me quedo con ese pedacito de manzana, y eso es lo que yo tengo de agua dulce. Pero ahí todavía es más sorprendente, porque es que ese cuartico de manzana que me queda, que es ese 2.5%, no, que es agua dulce, no toda esa está disponible o fácilmente yo puedo acceder a ella, porque mucha está en forma de agua subterránea o mucha está en la forma de los casquetes polares, ¿sí? Allá en el polo norte, en el polo sur. Entonces todavía ese pedacito de manzana yo lo corto en 10 pedazos y voy a coger un pedacito de esos, y ese sería el agua que yo diría que es agua dulce, que está en la superficie, que está en la forma de lagunas. Mucha de esa agua está en forma de hielo dentro del suelo. Allá en los países más nórdicos, más cerca de los polos, tienen mucho agua en forma de hielo, que se llama permafrost. Mucha de esa agua está en lagunas, y hay mucha agua, digamos, que también está contenida en la atmósfera, en las nubes, en los seres vivos, el agua que forma los ríos, los pantanos. Y hay un agua muy importante de ese pedacito que me quedó de manzanas, de esas 10 manzanas, de ese pedacito que me quedó, una pequeña parte se llama humedad del suelo. Sí, es lo que está contenido ahí en el suelo, y eso representa un 3.8%, que si usted lo compara con lo que el agua que está contenida en todos los seres vivos, plantas y animales, o en todo lo que está contenido en ríos, es mucho más lo que hay en el suelo, o la capacidad que tiene el suelo para almacenar agua es mucho más que sumado lo que hay en los seres vivos, lo que hay en los ríos, lo que hay en la atmósfera. Solo para tener una idea del potencial tan grande que nosotros tenemos a la hora de almacenar agua en el suelo. Y eso nos lleva entonces primero a entender que hay un ciclo hidrológico. Y entonces la reflexión es esa, o sea, es tan poca el agua que tenemos acceso, pero la naturaleza dentro de su sabiduría es tan grande que ha logrado mantener toda esta biodiversidad, diseñar toda esta biodiversidad que conocemos, de climas, de ambientes, y la vida que brota a montones, con ese poquito de agua, ¿sí? Entonces también es una invitación a entender a esa naturaleza, así como lo decía Carlos. Y parte de entender esa naturaleza, pues es entender el ciclo del agua, ¿cierto? Y ese ciclo del agua, pues todo mundo lo conocemos, y inicia entonces a partir de la evaporación de esos cuerpos hídricos, de las lagunas, de los ríos, del mar, esa agua que se evapora y que comienza a formar entonces las nubes, y esas nubes entonces se van a condensar o hay un cambio de temperatura, y entonces aparece un poco la precipitación, que es en forma de lluvia o en forma de nieve o en forma de granizo. De alguna manera esa agua que está en las nubes cae y entonces llega ¿a dónde? Al suelo, ¿sí? Y entonces en ese suelo esa agua va a formar ríos, va a formar cañadas y va a formar nuevamente lagunas. Pero aquí hay un tema importante, y es el papel del suelo. Y miren la naturaleza cómo es de sabia, porque ella puso a partir del suelo una función importante: almacenar y regular. Entonces, el agua es fundamental para la vida, y dice: señor suelo, usted es el encargado de administrar el agua para que esa vida brote con toda la abundancia que nosotros conocemos. ¿Y cómo es que se da ese proceso de almacenamiento y de regulación del agua que hace el suelo? Entonces, aquí en esta figura hay una serie de procesos que lo vamos a explicar rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con la lluvia? Esa lluvia que cae, mucha de esa agua ni siquiera llega a tocar el suelo, porque se queda entonces en las hojas de los árboles o en las hojas de las plantas, y automáticamente la acción del sol ya la va a evaporar y va a formar nuevamente nubes, ¿sí? Puede que esa lluvia entonces llegue justamente a la superficie del suelo y no alcance a entrar, y empieza entonces a formar escorrentías. También puede haber la acción del sol, y ese sol puede evaporar nuevamente esa agua y volver a las nubes. Si esa agua no entra al suelo, va a escurrir y va a formar entonces lagunas y lagos, como le habíamos dicho anteriormente. Pero el secreto está en que esa agua entre al suelo, ¿sí? Y ese es el proceso de infiltración. Y aquí empieza la magia, porque es cómo entonces empieza ese movimiento del agua dentro del suelo. Y entonces nosotros tenemos acá una camada, que es la camada donde están las raíces actuando. Y aquí las plantas empiezan a absorber agua, y esa agua puede volver nuevamente a través de la transpiración de las plantas.
pero también esa agua puede continuar avanzando en diferentes direcciones. No hay una dirección conocida, puede ser lateralmente, puede ser vertical, puede llegar entonces a encontrarse con el nivel freático, ¿sí? Que es el nivel del agua que encontramos a nivel profunda, ¿sí? Ese nivel freático. Y esa agua cuando llega allí puede inclusive volver a subir a través de un proceso de capilaridad y las plantas pueden volver a absorber agua nuevamente. Y esa agua puede seguir avanzando y llegar y avanzar ya a través de la roca y formar lo que nosotros llamamos acuíferos, que serían ya esos reservatorios más profundos. Sí, entonces todo ese movimiento de agua hay que tenerlo claro a la hora de entender para dónde puede ir esa agua que está infiltrando en el suelo. Y todo este proceso es regulación, es administrar el agua para que esa agua pueda ser disponible para las plantas, pueda nutrir también otros cauces, otras fuentes hídricas abajo en la montaña. Entonces agua que se infiltra arriba en la montaña, empieza a moverse a través de la montaña y va a formar entonces manantiales, nacimientos que se van a ver mucho más en la parte de la superficie, desde la parte baja. Entonces eso nos lleva a entender, a decirnos, bueno, pero entonces, ¿qué es el suelo? ¿Sí? ¿Qué es el suelo? Y el suelo, yo aquí llego y me encantó escuchar justamente a Martica y a Carlos cuando hablaban de esa intención del suelo, de las plantas, de los microorganismos. Pues el suelo es eso. El suelo es eso. El suelo tenemos que entenderlo como la unión de plantas, minerales y organismos. Todo eso es el suelo. Es la interacción de esos tres elementos. Comúnmente nosotros solamente hablamos de arenas, de arcillas, de limos, pero no. Y ustedes van a entender que el funcionamiento del suelo se da cuando esos tres elementos están juntos. Y ese cuerpo entonces, ese cuerpo natural, creado por la naturaleza, está diseñado ¿para qué? Para recibir, para conducir, para almacenar agua y para intercambiar gases. Algo lo más parecido con el suelo es una esponja, esa esponja con la que lavamos nosotros la loza. Hagamos de cuenta, ese es el suelo, es un material poroso que absorbe agua. Y esta comparación es lo más linda, lo más simple, pero es lo más profundo posible, ¿sí? Del suelo. ¿Por qué? Porque es la capacidad justamente de absorber agua y de irla liberando poco a poco. Pero bueno, pero ese suelo, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo podemos realmente nosotros llegar a entender cómo es el suelo? Pues resulta que hay unas técnicas que nos muestran cómo es el suelo por dentro. Y esa imagen que ustedes están viendo es como si hubiéramos tomado una lámina del suelo, una rebanada del suelo tan fina, y la hayamos puesto a un microscopio. Miren ustedes, aquí está una escala 5 milímetros. Ese es el tamaño. Lo que ustedes ven en azul corresponde a espacio poroso. Aquí está en azul, lo podemos ver como si fuera agua, porque es espacio que va a ser ocupado o por agua o por aire. Todo lo que está en azul son espacios porosos. Estos colores más blancos son arenas, ¿sí? Cuarzos. Todas esas arenas grandes, arenas finas. Y lo que está en color marrón corresponde ya al suelo propiamente dicho, a las arcillas, a los limos, materia orgánica. Entonces también da para ver algunos organismos vivos. Y aquí está, esto es una raíz. Sí, aquí se alcanza a ver la forma redonda y toda esa parte de la raíz. También podemos ver aquí de pronto algunos organismos, porque este suelo se seca, y entonces obviamente pues solamente quedan algunos resquicios de lo que serían esos organismos vivos. Entonces tenemos organismos, pero miren la maravilla de cómo se está organizando ese suelo. Entonces, ¿cómo entender ese suelo desde ese espacio poroso? Y estas imágenes nos permiten ver eso. Nosotros tenemos entonces aquí primero macroporos, que serían justamente estos grandes espacios en azul. Yo los he demarcado acá con colores azules. Esos serían los grandes macroporos, que tienen la función importante de permitir la entrada de agua y hacer el intercambio de gases. Esos son fundamentales. O sea, ese paso del agua que cae de lluvia y entra al suelo se da a través de estos grandes poros, de estos grandes amigos que tenemos en el suelo. El siguiente elemento tiene que ver con canales. Y miren ustedes, un canal que se construye
¿sí? A lo largo, aquí lo voy a identificar con colores amarillos. Son canales, conductos conectados. Ese es el secreto de la naturaleza para poder conducir esa agua. Y tenemos también microporos, que serán esos espacios azules más pequeños que van a estar encargados del almacenamiento del agua, ¿sí? Entonces, esa idea que traía Carlitos y Marta justamente de cómo es que el agua entra al suelo y empieza a moverse, pues es que se da a partir justamente de esta organización de poros que tenemos en el suelo. Esos grandes poros que permiten la entrada, esos canales que se conectan a esos grandes poros y comienza a fluir y a moverse el agua en diferentes direcciones, pero también tenemos los microporos encargados de almacenarla, de disponibilizarla para las plantas. Dicho eso, entonces, nosotros tenemos que ver nuestros suelos por esa relación planta, minerales y microorganismos como nuestros reservatorios de agua. Y esos reservatorios pueden ser tan grandes como este perfil de suelo que está acá, o ese suelo que tiene más de 2 metros, 2,5 metros de profundidad. Imagínense la cantidad de agua que yo puedo almacenar en ella, ¿sí? O pueden ser tan pequeños como de 15 centímetros solamente de profundidad, ¿sí? Pero son reservatorios de agua. Entonces existen unos principios básicos que le permiten a uno decir cómo hago para que ese suelo funcione adecuadamente. Primer principio, cobertura diversificada. Hay que cubrir el suelo. Y 2, no labrar el suelo. Y voy a explicar rápidamente en qué consisten los 2 principios. Cobertura diversificada. La naturaleza nos muestra, nos dice constantemente, los bosques, ese gran dosel de bosques con árboles que hacen que la lluvia pierda esa fuerza, ese contacto con las gotas, no llegue tan directamente a la capa del suelo. La cobertura que hay en la superficie del suelo, hojarascas y esa biodiversidad de plantas. Coberturas a nivel de rastrojo, ¿sí? La naturaleza nos dice, yo necesito, el suelo necesita estar cubierto en cualquier momento. A nivel de sabanas, ¿sí? Entonces la naturaleza nos muestra simplemente. Pero aquí, además de la cobertura, hay un tema importante y es la diversidad de plantas que están haciendo esa cobertura, pero principalmente de raíces. Miren, esta imagen nos muestra justamente los diferentes tipos de raíces que se encuentran en diferentes plantas, que pueden llegar hasta más de 180 centímetros, otros trabajan más en la superficie, pero plantas y raíces explorando el suelo, cuando esas raíces mueran, ¿qué van a quedar? Poros, van a quedar poros, van a quedar poros y van a quedar poros conectados. Perfecto, lo vemos en los policultivos, la siembra de un maíz con un frijol. Miren ustedes esas raíces de un frijol creciendo en profundidad y las raíces del maíz más expandidas hacia las partes laterales. Lo vemos en un bosque. Miren las raíces de los árboles creciendo a profundidad. La naturaleza ya nos enseña justamente ese principio de conectar poros a través de las raíces. Y las raíces también rompiendo grandes obstáculos, como rocas, ¿sí? Entonces, esos sistemas agroforestales que vemos en cada una de las fincas de ustedes tienen esos principios, ¿sí? Diversidad de plantas, pero también diversidad de raíces que forman poros conectados y que ayudan a la infiltración. Segundo principio, para mantener toda esa arquitectura de poros, toda esa red de poros que está conectada, no labrar el suelo, no revolver el suelo, porque en la medida en que lo labremos, que revolvamos el suelo, estamos quebrando esa arquitectura y ya no hay más conexión de poros. Ya lo decía nuestro compañero Carlos, se forman costras a nivel de superficie. Si labramos el suelo, toda esta maravilla de conectividad de poros ya no existe más. Esa red se pierde y una red que puede durar años para formarse. No labrar el suelo, no labrarlo, no revolverlo, significa que la biota del suelo actúe por nosotros, ¿sí? Que trabajen creando poros. Aquí hay un ejemplo, miren ustedes, donde hay residuos en superficie, cobertura, hay microorganismos, organismos actuando, formando poros. Aquí estos son unos poros hechos por unos cucarrones, mantienen conexión de poros. ¿Qué podemos hacer entonces? Y aquí está justamente, retomo las palabras de Martica y de Carlos. Observar, conocer y entender para después actuar. Mire, y esto, nosotros no hablamos nada de esto con Martica y con Carlos
sino que sale justamente del mismo sentimiento y la misma intención que tenemos de entender el suelo y de entender la naturaleza. Observar para conocer y entender para después actuar. Eso es muy importante. Primer desafío, ya lo decía Carlitos, necesitamos que esas gotas de agua entren al suelo, infiltren. Ese es el principal desafío. ¿Qué puedo hacer para hacer eso? Primero, hay que conocer cómo son los suelos que tengo en mi finca. ¿Será que esos suelos son profundos o son poco profundos? ¿Será que esos suelos son porosos o no tienen casi poros? ¿Cómo está ese suelo? ¿Nos hemos preguntado? ¿Qué pasa después de una lluvia? Tengo problemas de escurrimiento superficial, y si eso está pasando, tengo esa formación de cuerpos de agua en la superficie. ¿Será que yo tengo un problema de sellamiento superficial? Y aquí, como está la imagen, una lámina de suelo que forma una costra y no deja entrar el agua. Y esto se da justamente por problemas de no tener cobertura, porque la cobertura es un amortiguador de las gotas de agua, y las gotas de agua pueden llegar a causar ese sellamiento, o un revolvimiento excesivo contractor licúa tanto las partículas del suelo que van a formar esas costras superficiales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? No tengo cobertura, hay un sellamiento, o será que mi suelo tiene algún problema de una capa adensada, profunda, y entonces el agua solamente entra hasta cierto nivel, después se satura y sigue en movimientos laterales. Eso hace parte de entender el suelo. Y hace parte de entender el suelo también es dónde estoy localizado a nivel de paisaje, ¿sí? En un paisaje, mi finca está en una parte alta, en una zona de recarga, está en una zona baja. ¿Cómo puedo aprovechar los flujos naturales de esa agua a partir de esas pendientes? Como lo decía Carlitos, como lo decía Marta. Es observar, entender para poder actuar. ¿Sí? Porque la idea es entonces buscar movimientos. La idea, ¿cuál es el principio de lo que decía Carlitos y Marta? Que el agua tenga el movimiento más lento posible a través de esas pendientes y logre infiltrarse. Solo de esa manera, si yo tengo esa infiltración, voy a tener almacenamiento. Y miren estos arreglos importantísimos con curvas a nivel. ¿Qué hacer? Porque se está lavando el poco suelo que hay, se está lavando y uno no sabe como qué opciones usar. Y me parece maravilloso, maravilloso. Y yo les agradezco muchísimo a Carlos, a Marta, a ti, Cristian, por esas maravillosas presentaciones. Entonces yo creo que podemos pasar a un espacio de preguntas. Marta Lisi y compañera moderadora. Mi querida... mi Livia. Sí, podemos pasar a hacer como espacios de preguntas, unas preguntas muy concretas. Antes de dar ese espacio a las preguntas, me gustaría recordar un poco y traer aquí a colación la red Biocol. Recordar que este espacio es generado por la red Biocol. ¿Quién es la red Biocol o qué es la red Biocol? Es una red estrategia metodológica, es una estrategia metodológica impulsada para personas y por personas, organizaciones convencidas de la capacidad de las tecnologías de la biomasa. ¿Para qué? Para responder a los desafíos medioambientales de la actualidad. Entonces, quienes quieran investigar o saber más de la red Biocol, los invitamos a que investiguen en nuestros canales, que quizás Livia, Marta, Lisi o yo podemos colocar el link, o simplemente buscan Red Biocol en las redes. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, recordar con este llamado, que es muy importante también el trabajo que se hace desde la red Biocol con todos los sistemas de tratamiento de aguas a través del saneamiento básico que manejamos. Y que es como nuestro hilo conductor dentro de todo el proceso de vinculación entre organizaciones sociales, con unas tecnologías tan sencillas como son el tema de los biodigestores, que se están utilizando ahorita en diferentes tipos de producciones, tanto agrícolas como pecuarias. Y sí, resaltar definitivamente el trabajo articulado tan importante que está haciendo la red Biocol con todas las organizaciones sociales.
y que pues definitivamente nos ayuda a nosotros a avanzar dentro de nuestros procesos comunitarios. Eso es muy importante y te agradezco, compañera, por el llamado. Claro que sí, Livia. Y pues nada, creo que ahora es momento de abrir nuestro espacio de preguntas. Me permito iniciar con una, mi Livia, y queridos oyentes, conversadores. Está esta pregunta que nos hace Aramid Soaza, perdón, dice, ¿con qué volumen mínimo se debe iniciar para el diseño de un reservorio? No sé quién de los conversadores, Carlos, Marta, Cristian, nos quiere ayudar a responder esta pregunta. Esta fue hecha cuando estaba conversando Carlos, si no estoy mal. Buenas tardes. Gracias a Cristian por la exposición. Gracias a todas las personas por estar atentas. Esperamos y Cristian ya está invitado a que venga aquí a la granja. Cuando vuelva a Colombia, bienvenido a esta zona. Y a todas las personas que están interesadas en mejorar, bienvenidas sean y ojalá algún día nos hagan la visita. Respondiendo la pregunta, los reservorios son de acuerdo a la cantidad de agua que usted tenga en la zona. Si usted tiene mucha agua y tiene una pendiente por donde le va gran cantidad, el reservorio puede ser grande. Si solamente tiene agua de lluvias, pero no tiene una fuerte escorrentía, el reservorio puede ser pequeño. De todas maneras, hay unas tablas que le indican a uno la forma, la estructura y la capacidad del reservorio de acuerdo a los milímetros de agua que te caigan en el año. Y además hay que tener muy en cuenta el suelo, que sea un suelo impermeable para que el reservorio sea capaz de almacenar el agua. Gracias, muy amable. Emilce, yo quisiera comentarles algo al respecto que está ocurriendo directamente en mi comunidad. En este momentico estamos en desarrollo de un proyecto que precisamente lo que busca es atrapar de alguna manera el agua. Bueno, para el cultivo sí, pero definitivamente también para el consumo humano. Resulta que nosotros estamos en una finca que contamos con ella, son 66 hectáreas. Esta finca es una finca comunitaria, pero esta finca comunitaria, en ella viven ya 130 familias. Hemos encontrado una dificultad enorme por el tema de agua. El agua que se utiliza ahí en esta finca en este momento es subterránea, porque no tenemos sistema de acueducto cercano que nos abastezca y precisamente los elementos que están dando tanto Cristian como Carlos y Martica pues nos permite a nosotros visibilizar cómo podemos hacer acopio de aguas lluvias, porque estábamos dentro de este proyecto únicamente queriendo acopiar aguas lluvias, pero en techos, en los techos de las casas, en los techos de las fincas, para poder hacer el aprovechamiento. Y articulamos también porque tenemos otro problema. El otro problema es que el agua que nosotros consumimos, que es todo subterráneo, nosotros también usamos pozos sépticos en la finca. Entonces, háganse una idea ustedes de la gravedad del problema que tenemos en nuestro territorio. Porque igual hay sistemas de infiltración, como ustedes decían, los terrenos son llenos de poros y pues por los poros se llegan a las corrientes internas. ¿Y qué estamos consumiendo nosotros? Pues corrientes internas. Entonces estamos nosotros con este proyecto queriendo salir al paso, porque en la parte baja de la finca, parte baja digo porque el nivel es más bajo allá,
tenemos unos pequeños ríos que pasan una quebrada que pensamos también hacer utilización del agua, pero con esta técnica que ustedes nos están dando nos permite a nosotros poder decir vamos a captar más aguas de formas diferentes y obvio a incentivar pues también los cultivos porque sufrimos mucho por el tema de los cultivos y pues no sé, ese proyecto esperemos que nos ayude porque estamos haciendo unos estudios topográficos que nos permitan con altimetría y planimetría para que nos permitan mirar desde dónde podemos hacer captación de aguas y ya no seguir utilizando los sistemas en el saneamiento básico, no seguir utilizando los sistemas de pozos sépticos, sino de baños secos, que son los sistemas que realmente de pronto nos puedan permitir a nosotros no dañar el agua que nosotros mismos estamos consumiendo. Entonces, pues quería como hacer ese comentario, a grosso modo, para que se sepa las gravedades que se pueden existir también territoriales frente al consumo humano. Muchas gracias, Livia, por los comentarios. Yo quería complementar ese comentario tuyo un poco a partir de la situación que tú expones. Y es interesante, por ejemplo, si esa agua viene de fuentes subterráneas, pues importante saber que esa agua subterránea, ella llegó ahí porque hubo un punto de colecta más alto en alguna parte de la montaña. Sí, entonces esas lluvias que caen allá en esa montaña alta infiltran el suelo y van a formar ese cuerpo, ese acuífero, esa agua subterránea. Importante que las acciones que ustedes están tomando también se piense a nivel de microcuenca, ¿sí? De microcuenca hidrográfica o de cuenca hidrográfica para ver cómo está esa cobertura vegetal en esas zonas de recarga hídrica y pues que ese recurso valioso se mantenga en el tiempo, ¿sí? Entonces es interesante también para que empecemos a ver digamos, un poco esa posición geográfica que tú estás planteando y justamente qué maravilla que la red traiga justamente estas ideas, ¿no? Un poco para complementar lo que también la primera pregunta del volumen, con cuánto volumen se inicia. Yo creo que es parte del conocimiento también, ¿no? De entender cuánta precipitación yo tengo y saber es mucha agua, es poca agua, y a partir de eso empezar a entender qué puedo hacer con esa agua con esa cantidad de agua que tengo, ¿sí? Ok, Cristian, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Cristian, también. Bueno, Livia, ¿cómo te parece que tenemos por acá una pregunta que la quiere lanzar directamente Ricardo desde Santander? Sí, adelante, Ricardo. Adelante. Sí, una pregunta pues para todos. Viendo las fotos de Carlos allá en las fotos en esas planadas de los llanos, donde el cincel juega un papel importante en la recuperación del suelo. Quería saber si tienen en cuenta la orientación de las siembras, que también vi unos lotes sembrados en maíz, la orientación a que se siembra el maíz dentro de los surcos, porque hay que tener en cuenta que a todas las topografías hay que tener en cuenta eso, porque las microsombras juegan un papel importante en mantener la humedad con estas radiaciones tan altas, ¿no? Entonces, al sembrar norte-sur, pues vamos a preservar más esa sombra que da que sembrar oriente-occidente, que va a mantener dentro del surco más radiación. Entonces, para tener en cuenta eso y que esa cincelada, tengo entendido que la hace pues en el sentido de protección, de que no se lave el suelo, ¿no? Entonces, era esa observación y que si tienen en cuenta esas microsombras en los cultivos. Sí, eso siempre se tiene en cuenta. Y cuando se está proponiendo el tema de la cincelada, siempre va uno perpendicular a las curvas. O sea, si el desnivel siempre va a ser la cincelada perpendicular a la pendiente de cualquiera que sea el terreno. Hay unos más altos y siguiendo las curvas, pero sí se tiene en cuenta cuando se siembra lo que tú acabas de decir. Gracias, Martica. Teníamos otra pregunta en el chat que creo que tiene relación con la pregunta anterior, la hace Dayana Jiménez. ¿Cuál es la profundidad de las zanjas?
Creo que se había respondido anteriormente cuando hablaban que dependía mucho, Carlos hablaba que dependía mucho de la cantidad de agua que se acopie. ¿Hay alguna recomendación específica de medida? No, eso depende de varios factores. Lo primero es mirar cuál es la topografía del terreno. Lo segundo es poder recoger el agua. Entonces uno comienza a recoger el agua, la conduce y luego la lleva a una zanja de infiltración. Estas zanjas de infiltración pueden ser hechas a mano con una pala de 40 centímetros por 40 centímetros o pueden ser hechas también con maquinaria. Depende de la facilidad económica que tenga cada propietario o propietaria en su predio. Si yo tengo la forma de meter una motonivladora, pues meto con la cuchilla y algunas zanjas más profundas. Si veo que el agua es mucha y las puedo conducir en una zanja más grande, metería una retropajarita. Entonces depende mucho del terreno y de la cantidad de agua que me caigan a mí en la zona donde yo vivo. Pero se pueden hacer a mano perfectamente. Una zanja a mano, como nosotros la hicimos casi que todas a mano, de 40 por 40, me recogen cerca de 40.000 litros por cada zanja, en cada aguacero. Entonces depende también de la pendiente y depende de la posición geográfica en la que estemos. Aquí me ha llegado una pregunta. Sobre un poco el concepto de qué es seguridad hídrica. Y ese concepto de seguridad hídrica pues surge justamente de todo esto que hemos venido, tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando en esta noche. Y es justamente poder tener el acceso a agua en términos de cantidad, de calidad, y que nos permita no solamente a nosotros como seres humanos, sino a toda la naturaleza, a todo el ecosistema, poder tener sus beneficios, ¿sí? Recibir sus beneficios. Ese es el concepto de seguridad hídrica. Es un concepto que la FAO ha venido trabajando recientemente y que cada día toma más importancia justamente por las mudanzas climáticas y sobre todo por empezar a entender que el agua es un recurso escaso y vital. Y por eso hoy en día es necesario hablar de seguridad hídrica, del derecho que nosotros tenemos como seres humanos y la naturaleza. Aquí la naturaleza y el hombre, dentro de esa visión ecológica profunda, como el hombre como un elemento más de la naturaleza, al que tenemos derecho de acceder en cantidades y calidad a esa agua. ¿Sí? Entonces es un concepto también muy importante empezar a manejar, seguridad hídrica, ¿sí? Y eso, digamos, se hace a partir justamente de conocer cómo es que funciona el ciclo hídrico y el papel importante que juega el suelo en ese ciclo, ¿sí? Y esa seguridad hídrica pues está asociada a los conceptos ya de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria y a los conceptos de soberanía energética, ¿sí? Porque es ese derecho que como seres humanos y la naturaleza, repito, o sea, no podemos solamente pensar como hombres, humanidad como tal, sino es toda la naturaleza junta que tiene derecho a usar de esa agua en cantidades y calidad. Gracias, Cristian. Hay una pregunta de Carlos Andrés, está levantando la mano. Carlos Andrés, adelante, abre tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Martica y Carlos, ¿cómo están? Me alegra saber de primera mano todo el ejercicio excelente que han hecho ya por mucho tiempo. No pude llegar a tiempo a escucharlos, pero sé de las grandes bondades de la cosecha de agua y tierra del sistema de keyline que está dentro de la permacultura. Entonces, no, quiero solamente felicitar por el gran ejercicio que han venido haciendo, no solamente desde el punto de vista de agua, sino de tierra, desde el punto de vista cultural, social, ambiental, en el cual tienen una armonía
que permite ir más allá de solamente buscar un bien económico, sino es un bien social y cultural. Y no, es para felicitarlos solamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Carlos. Andrés, pues esta es una felicitación que nos merecemos todos de alguna manera. Otra preguntita. Disculpa, Mili. Permíteme. No sé si está llegando tarde el audio. Disculpen. Voy a leer otra pregunta, pero ¿tienes alguna pregunta, mi Livia, por ahí a la mano? Permítame un segundito, por favor. Por aquí preguntan de la siembra entre zanjas. Ajá. Que son una buena alternativa en ladera. Entonces, sí, me gustaría escuchar el comentario de los compañeros. Gracias. Primero, darle las gracias a Carlos Andrés. Carlos Andrés es una persona sabia. Gracias a él hemos logrado muchos avances en la finca, en la granja La Pelusa. Él es un gran expositor. Yo creo que es mi primera conferencia que tengo y a veces uno no queda contento porque podría ser más expresivo, ser más claro y poder compartir más el conocimiento. Muchas gracias, Carlos Andrés. Y él es pionero, conferencista y gran impulsador de toda la parte holística y de permacultura para mejorar el sentir y el vivir. Muchas gracias, Carlos Andrés, por tus comentarios. Y con respecto a la pregunta, si se pudiera hacer en ladera, si pudiéramos hacer las zanjas cada 10 metros, los cultivos reverdecen inmediatamente en la zona entre las zanjas, porque siempre van a tener el agua, siempre van a tener minerales, limos y la fortaleza de la parte alta de la montaña que llega a las zanjas, se infiltran y mejora la calidad del suelo, mejorando inmediatamente la productividad del cultivo que hay entre las zanjas. Como decía anteriormente, se hacen las líneas de flujo, que son zonas altamente fértiles a los lados y lados de donde hay emposamientos de agua o donde hay una escorrentía grande de agua. Son las líneas fértiles de la naturaleza, que las tienen los valles y que las tienen todas las fincas cuando se observa que al lado de los caños es donde más fertilidad hay. Ok, excelente. Mira, yo tengo una inquietud. Es el poder hacer las siembras en laderas, bueno, de forma y los retenedores que naturalmente se deben hacer para evitar la erosión que normalmente hay. En esos espacios, tú me dices son 10 metros entre uno y otro, pero hay algo bien importante que equívocamente normalmente se hace por acá en el terreno, es que la gente lo que hace es voltear el suelo o lo que hace es meter bueyes de arado para y ustedes hablan muy clarito de que lo que la estructura del suelo, todo ese amarre entre raíces y entre poros y todo es lo que permite antes darle vida al suelo, o sea que nosotros estamos cometiendo un error enorme y grandísimo al estar rompiendo esta estructura. ¿Es cierto? Voy a iniciar un poco y ya después Carlos también, pues imagino que podrá complementar un poco la pregunta. Acércate más al micrófono que casi no se oye. Aló, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, mira, realmente eso es muy importante lo que tú acabas de comentar. Pues hacer este tipo de obras inicialmente van a tener un tipo de afectación en esa estructura, pero tenemos que pensar tal vez que es solo por una vez. Sí, entonces porque estos canales que se van a realizar pues van a quedar aquí funcionando y adicionalmente si esos canales yo los cubro con plantas, con sistemas radiculares bastante fuertes, algún pasto o inclusive arbustos o árboles, pues con el paso del tiempo ese suelo va nuevamente a recuperar sus condiciones físicas y ese suelo que yo he sacado de lo profundo y lo he colocado encima,
se va a recuperar. Siempre pensando en que, bueno, voy a hacer una intervención, pero esa intervención va a ser solo por una vez y después voy a darle condiciones para que se recupere ese suelo a partir de plantas que empiecen a reconstruir esa estructura, ¿sí? Entonces es importante esa parte que tú comentas, con seguridad que va a haber un gran impacto, pero hay que pensarlo tal vez desde ese punto de vista de que va a ser solo una vez. Yo quisiera, bueno, eso inicialmente un poco para complementar, pero seguramente Carlitos tiene mucha más información que puede complementar, y Marta también, que son los que han trabajado. Esta es solamente una opinión desde mi punto de vista, sin conocer directamente las experiencias. Entonces cedo la palabra a Marta y a Carlitos. Ya les voy a pasar a Carlitos, pero me gustaría hacer unas comillitas acá. Todos nosotros, la mayoría, venimos de unos procesos de revolución verde, en la que, lo digo por unos comentarios que estoy leyendo allí, cuando hoy en día se viene a la granja La Pelusa, podemos decir y hablar de agroecología porque ya lo tenemos inmerso en lo que estamos haciendo. Pero obviamente cuando uno llega a un territorio nuevo, cuando uno llega a mirar ese reto que tiene enfrente de tener un suelo en el que no puedes producir nada, uno intenta muchas cosas, pero en ese intentar y en ese aprendizaje, uno se va dando cuenta de que es el mismo suelo el que le va diciendo a uno cuál es el camino. Como para terminar un poquito, que hay algunas fotos que decían que si se ha tocado el suelo, no se ha tocado. Eso es un proceso. Y es un proceso que debemos enfrentar todos. Cuando llegamos al nivel de conciencia, de entender dónde estamos parados, ya logramos nosotros decir que el suelo no necesita más intervención que la paciencia y lo que se ha estado contando. Ya te paso, Capitán. Complementando un poquitico todo, cuando se utilizan arados de disco, volteamos la tierra y destruimos completamente la biología, originando la oxidación de la materia orgánica. Si consideramos el suelo como un ser vivo, lo tenemos que tratar como tal. Nosotros no lo podemos matar. Las tecnologías que nos han impuesto a través del tiempo son tecnologías no propias para las zonas tropicales. Cuando nosotros utilizamos todo lo que sea arados, acabamos con la estructura del suelo y estamos matando el suelo. Es como si yo, cada que le digo a una persona que cuando está volteando el suelo, le digo, quítese la camisa a las 8 de la mañana, trabaje todo el día hasta las 5 de la tarde sin camisa a ver cómo queda. Medio muerto. Eso mismo le pasa al suelo. Lo matamos completamente porque lo desfiguramos y le quitamos toda la protección. Cuando se trabaja con los arados Yomas, es un arado que es casi un cuchillo, con una punta especial que almacena el agua en la profundidad. Es un arado que no voltea el suelo, solamente lo rasga. Y como dice el amigo Carlos Andrés, el suelo aprende a respirar por la nariz y no por la boca. Comienza a entrar agua, comienza a entrar aire, comienza a haber un proceso de simbiosis y la vida inmediatamente comienza a aparecer con la ayuda del sol y la fotosíntesis de las plantas que están cubriendo el suelo. Es importante no voltear los suelos bajo ninguna condición y bajo ningún pretexto. Los suelos se regeneran ayudándolos y si los tratamos como seres vivos, no los acabemos. Ok, muchas gracias a los tres. Interesantísimo. Livia, por acá me dicen que Carlos Andrés pide la palabra y Marta Lisi también. Maravilloso. Vamos a estar ya dando las últimas palabras y a leer las últimas preguntas para ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Muy feliz de ver tanta gente participativa y con tantas preguntas y aportes interesantes. Entonces, Carlos Andrés tiene la palabra y luego Marta Lisi y finalmente Margarita. Para que leas tu pregunta después, Margarita. Carlos Andrés, adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Dale. Quiero agregar algo bien interesante respecto a lo que estamos mencionando anteriormente. Y es un tema no solamente de topografía, porque hay que hacer un análisis topográfico de cada predio,
Ajá. El medio ambiente. Por ejemplo, la altillanura colombiana, que está al margen derecha del río Meta, viene de origen del escudo guayanés y son tierras muy antiguas que se originaron en el Pleistoceno. Son tierras muy antiguas. Entonces, una constante del por qué, por ejemplo, los suelos de la altillanura colombiana son oxisoles. Esto quiere decir que tienen altos contenidos de hierro, de aluminio, ha sido por el alto lavado de nutrientes que ha tenido con el tiempo, porque las altas precipitaciones que tiene la llanura colombiana predispone a que haya un lavado ponderado de nutrientes. Se dice que aproximadamente debido a las precipitaciones aquí en el llano oscilan entre 3.000 a 4.500 a 5.000 milímetros al año. Esto permite que día a día nuestros nutrientes, nuestra tierra, se estén yendo a los ríos, a los caños, ríos y terminan en el mar. Entonces, hay varios temas que hay que tener en cuenta. Uno, la topografía, la calidad del suelo, el origen del suelo, el medio ambiente y sobre todo nosotros los seres humanos que somos, lo digo, egocéntricos y nuestros malos manejos no han permitido que realmente día a día nuestros suelos se regeneren, sino que al contrario, estos se vuelvan más pobres. Entonces hay que entender todo el concepto de por qué es tan importante hacer inicialmente para lograr un equilibrio, porque la idea es lograr un equilibrio del ecosistema, llámese suelo o el ecosistema en el cual nos encontramos, ¿sí? Entonces hay que lograr un equilibrio y nuestros malos manejos han permitido, han conllevado de que haya compactación, que haya erosión, que haya lixiviación, que haya pérdida de nutrientes y por ende este tipo de adecuación lo que van a permitir es que haya una agregación de suelo, pero una agregación natural. Entonces quería era como agregar estos ingredientes que son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Andrés. Me permito aquí una intervención también. Pues digamos que ay, perdón, ¿se fue la señal? No, ahí está. No, ahí está, dale, dale. Sí. Como parte de esas características, pues digamos de la observación que hacemos cada uno en nuestros territorios, empezamos a observar unas características de esas fuentes acuíferas, pero también de esas especies de plantas que las guardianan. Les quiero contar que aquí en El Silencio, pues que nosotros iniciamos ya hace un tiempo un proyecto que se llama La Memoria de las Palmas. Encontramos que tenemos 15 especies y entre estas 15 especies entonces están la palma de ceje y el azaí que aquí se llama manaca en este territorio. Pues resulta que hemos encontrado que esa palma es la principal guardiana de los nacederos de agua que tenemos aquí en la finca. Entonces, solo como para dejar una inquietud y es como cuáles son esas especies de plantas que han sido guardianes en los territorios, en los distintos ecosistemas de esas fuentes acuíferas, ¿no? De los nacederos, de los ríos, porque finalmente son ellas también y una asociación de plantas que realizan un filtro natural, que trabajan como filtro natural y que permiten también que el nacedero de agua pues tenga esa pureza y esas características especiales. Bueno, eso como para contarles eso que hemos encontrado aquí en la finca y como también una pregunta que seguramente ya varios sabemos, pero que podemos seguir indagando. Hay una pregunta, Livia, que quisiera leer que está en el chat, que es de Ricardo y Lilian, saludando a Marta y a Carlos. ¿Cómo manejan ustedes el suelo en la huerta? ¿Lo trabajan? ¿Qué herramientas usan? Por ejemplo, un suelo con braquiaria para iniciar una huerta, ¿qué hacen? ¿Cero labranza? Carlos y Marta, ¿están? Sí,
aquí estamos, se me ha perdido el micrófono. Mira, nosotros tenemos en este momento 2.500 metros cuadrados de huerta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Iniciamos retiramos la braquiaria, todo es manual, con azadón y pico. Entonces, retiramos lo que esté sembrado en braquiaria o en arbense, lo que tengamos ahí, abrimos el espacio, trabajamos 120 metros por cama con unos espacios de 50 entre camas. Abrimos el espacio, cavamos más o menos unos 10 centímetros, abrimos el espacio y en la mitad de ese espacio colocamos todo lo que son arbences y material que tengamos tipo mulch, seco o verde, lo colocamos en el centro, regamos con biol, incorporamos los microorganismos que nosotros preparamos acá en la granja y hacemos el resto, le colocamos con la tierra que hemos sacado para abrir ese espacio, revolvemos toda la materia orgánica que tengamos, de ovejo, de cerdo, de ganado, que ya está compostada, la organizamos, le colocamos harina de roca y cerramos. Cuando ya tenemos cerrado, lo dejamos unos 2 días. Después de esto, lo que tengamos ya plantulado lo sembramos y le colocamos la cobertura seca o verde para que ya pues el impacto de la gota no sea tan fuerte. Y esas son las camas nuestras. Lo que hacemos es rotar los cultivos. Donde tuvimos tomate, pues vamos a tener una zanahoria o tenemos un rábano. Luego tenemos los pepinos en otro lado y estamos haciendo las rotaciones diferentes. Sembramos frijol, maíz, todo lo que tengamos de semillas que vamos consiguiendo. Por ejemplo, ahorita tenemos maíz clavito, que fue un intercambio con otros compañeros de otro lado. Y eso es lo que vamos retroalimentando la huerta. Todo se hace manualmente. Lo que prospere en la huerta lo multiplicamos. Lo que no, pues hará parte de esas camas que vamos, siempre las estamos rotando. Así hacemos la huerta. Muy interesante. Excelente trabajo. Gracias, Preguntaba Lilia que si todo a mano le sorprende. Pues según plantea Marta y Carlos, así se hace, definitivamente. Bueno, nosotros vamos a cerrar, lamentablemente. Es un espacio maravilloso donde uno no quisiera acabar, donde uno no quisiera terminar esta presentación con estas personas tan maravillosas que nos están compartiendo. Y quiero recordarles que estamos, perdón. Livia, aquí Cristian, no sé, me gustaría complementar y tal vez lanzar. Dale, Cristian. Lanzar, y muy seguramente la gente ya lo ha hecho, pero me llamó mucho la atención esa pregunta de qué hacer en una huerta llena de braquiaria, ¿no? Escuché la respuesta de los compañeros Carlos y Marta, y muy interesante el proceso que ustedes han desarrollado allá. Yo quisiera lanzar una idea que probablemente ustedes ya la hicieron y hasta me pueden ayudar a responder. Yo no tengo la respuesta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa braquiaria no la arrancamos, sino que empezamos a podarla, ¿sí? Y porque es que es una braquiaria con un sistema radicular ya establecido, con gramíneas, establecida con microorganismos, haciendo simbiosis con microorganismos, con micorrizas. Pero entonces, en ese principio de podar simplemente, y ese material lo dejo sobre la misma cama, esa cobertura vegetal va a generar un efecto de demorar un poco el crecimiento del rebrote nuevamente de la braquiaria, y ahí yo puedo empezar a sembrar, tal vez hacer una línea donde voy a sembrar el cultivo que voy a utilizar. En esa poda también yo puedo sembrar otro tipo de especies, tal vez algunas leguminosas, y empezar a diversificar ese espacio allí. Todo eso en ese sentido de empezar a enriquecer aquel espacio y mantener funcionando a la planta. Porque es que aquí lo importante es esa planta que está transformando el sol en biomasa y colocándonos esos compuestos orgánicos a través de las raíces dentro del suelo, manteniéndonos esa porosidad y toda esa organización de poros, ¿sí? Yo no sé, es un concepto que se tiene, tal vez ustedes ya lo hicieron y dirán, no, pero es que la braquiaria, ¿quién la va a manejar? Eso así, usted la poda hoy, a los 3 días ya está rebrotando. Pero bueno,
hay que empezar a mirar cómo se maneja también amigablemente esa idea. Entonces, era solo una idea, para nada quiero, digamos, entrar a contrariar con el trabajo que ustedes han hecho y que ha sido parte de la experiencia y que es muy valioso. Y este aquí es simplemente un punto como para dejar esa duda, de pronto funcione. Ricardo está pidiendo la palabra. Entonces, démosle la palabra a Ricardo. Dale, Marta. Pues, a ver, en lo que tiene que ver con braquiarias, cuando nosotros llegamos acá, prácticamente es inexistente ese tema de braquiarias en estos suelos cuando nosotros llegamos. Entonces empezamos a hacer sistemas para la alimentación de nuestros animales. Cuando nosotros tenemos en algunos espacios braquiarias, lo utilizamos como pioneros cuando hacemos los sistemas agroforestales. Porque entonces vamos implementando, vamos ya como en el 6º bosque implementado, entonces sí nos sirve, y nos sirve como multiplicador de semilla, porque siempre lo recogemos o lo retiramos, o si vamos a estar trabajando la huerta, esa semilla de ahí se traslada a otro lado. Lo que pasa es que las camas de la huerta sí las hacemos altas, para tener la profundidad, por ejemplo, de los tubérculos, para tener la posibilidad de que si vamos a tener unas huertas con yuca, pues pueda, si no hay unos suelos rotos, pues las camas altas. Entonces, ese es como, pero sí le damos utilidad a todo lo que podamos tener aquí a nivel de raíz. Y el sistema agroforestal sí mantiene la braquiaria, esa sí la mantiene ahí y se pone. Y se usa para alimento de los animales. Ok, Ricardo tiene la palabra. Sí. Lili va a hablar. Lili. Bueno, dale. Bueno, hágale pues. Yo lo que quería comentar es que pues ese es un tema bastante fuerte, ese de la braquiaria. Nosotros acá tenemos 18 años y nunca hemos sembrado braquiaria, y es de las plantas con la que más hemos luchado, ¿no? Porque es súper invasora, y entrar uno a un lote de caña donde se ha tratado de manejar pues de una manera muy amigable con el medio ambiente, y llegar uno y la braquiaria más alta que yo, y ustedes conocen que yo mido 1,75. Entonces es un tema fuerte. Yo estoy de acuerdo con Martica con el manejo de arrancarla y todo esto, y yo preguntaba porque pues es muy bueno saber qué experiencias hay. A nosotros nos ha funcionado una que ha hecho Ricardo, que es... Hemos utilizado dos. Una que es la solarización, es podar, usar y dejar que rebrote los primeros rebrotes y poner un plástico encima, y se quema, ¿no? Y pero también se calienta el suelo, ¿no? Se calienta el suelo también, pero entonces después lo activamos con microorganismos y sembramos ahí. Pero vuelve y sale, y entonces toca arrancar. Lo que pasa es que la sombra es la que la sombra es la que la acaba. La atenúa, y cortar también, y donde se siembra cualquier yuca o cualquier, hay que en todo caso picar el suelo, airearlo, sacar esas raíces, porque es un banco de micorrizas impresionante que se puede multiplicar. Las raíces de braquiaria es muy buena para propagar micorrizas, y de ahí sembramos la yuca en esos espacios que abrimos entre la braquiaria, y mantenerla con guadaña, ¿no? Que sirve de cobertura. El cafetal, casi que sacarla también con asadón. Sí. Es la manera de ir acabándola, porque es muy fuerte. Y la otra cosa era solamente llamar la atención en el tema del biocarbono, ¿no? Que es una de las tecnologías que venimos usando en la red, es la gasificación, y el biocarbono en el suelo tiene un efecto muy interesante. Hoy cuando veía la presentación de Cristian, muy bonita, muy clara, muy complementaria a la presentación de Martica y Carlos. Entonces creo que ese tema del biocarbono, que ya lo hemos venido trabajando y con las organizaciones, y ya es algo que es nuevo, pero que ya hemos demostrado pues que es súper interesante en los suelos como mejorador de suelo. Entonces quería saber si de pronto Martica lo ha trabajado y Carlos. Mantengo viajando, y creo que la otra semana yo viajo para Paz del Iporo. Entonces Excelente. Bueno, de todas maneras, yo veo que aquí hay mucho tema que todavía se queda en el tintero.
Los tiempos se han terminado, pero no sé si ustedes quieran extenderse por ahí media hora más o una hora más. El tema es que este encuentro número 10, este conversatorio, fue todo un éxito. Los temas son muy interesantes y yo considero que va a haber que hacer una segunda sección que la organicemos y la programemos para que trabajemos todos estos temas, que veo que en el grupo hay mucha gente conocedora, porque claro, es nuestro hacer permanente. Yo quiero recordarles que es de parte de la red Biocol que se les da las gracias por la participación tan interesante en este espacio. Muchas gracias a nuestros exponentes, son maravillosos, con trabajos muy interesantes. Muchas gracias a nuestros compañeros moderadores, nuestra presentadora maravillosa, y invitarlos, y aquí en la parte de abajo en la pantalla ustedes pueden ver que está nuestra dirección de la red Biocol. Entonces recuerden que es www.redbiocol.org para que encontremos todos estos materiales a disposición de consultas en el momento que quieran. Pueden acercarse y pueden también escribirle a los compañeros, que ahí tenemos las direcciones de los correos electrónicos. Igual estamos en el grupo del chat, donde podemos seguir interactuando y podemos seguirnos haciendo preguntas. Y pues, hombre, yo darle las gracias. Yo estoy muy contenta con este ejercicio que se hizo el día de hoy. Y pues espero que Martica nos haga un cierre muy bonito en este momento con la música colombiana, y que nosotros escuchemos nuestra música colombiana que tanto nos llena de alegría al corazón. ¿Les parece bien? Que nos coloquen el profesor Yarumo. Profesor Yarumo otra vez, mire, hay petición, Martica, sí, háganle. Sería genial. Y Lidia, muchas gracias, muchas gracias. Ay, gracias a ti. Equipo organizador, moderador, conversadores, gracias a los que nos prestaron la plataforma también, gracias a la red Biocol por este tejido maravilloso que día a día se nutre más. Y bueno, invitarlos a que mientras suena la canción, coloquemos los que todavía no hacen parte de la red Biocol y quieran pertenecer a ella, colocar aquí en el chat el número de teléfono, su nombre, y bueno, lo agregamos al chat por ahora, porque es la manera como nos estamos comunicando y encontrando, y a través de estos conversatorios, y para que se enteren pues de lo que viene próximamente. Muchas gracias a todos, y pues que sigamos reverdeciendo. Marta Lisi, que también ha hecho un trabajo excelente, maravilloso en todo este tema de la organización de estos conversatorios. Te dejo para que pongas el maestro Aguja allí y que suene la música. Bella. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Besito. Abran la pantalla en este momentito para que nos despidamos. Abran las cámaras. Ahora sí ya pueden, despidámonos mientras suena la música. Nos vemos. Muchas gracias. Sí, bueno, abran las cámaras, veámonos la carita. Muchas gracias a todos. Gracias, qué bueno, gracias. Muy orgullosa de tener esos hijos como Cristian. Gracias, profe Marta. Motivador, desde el inicio nos ha motivado. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos. Entonces, a petición del público, el profesor Yarumo. Súper. Felicitaciones a todos que participaron. Muchas gracias. Felicitaciones por participar en este conversatorio, y a nuestros exponentes que estuvieron muy bien. Muchas gracias. Gracias, Edelmira, tan bonita. Gracias. Hola, prima.